Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas este hermoso costalito o bolsa para bebé. Es una prenda indispensable en el ajuar de todo bebé y van a ver que se teje muy fácil y muy rápido. La vamos a hacer en una sola pieza. Vamos a aprender a hacer estas trenzas o punto de flor, le llaman también, que parece muy elaborado, pero es súper sencillo. Entonces, bueno, tenemos una aventura por delante. Vamos a empezar. Los materiales que necesitamos para la confección del costalito o bolsa son 300 gramos de lana o estambre en grosor 4 o grosor medio. Necesitamos un par de agujas de 7 milímetros, unos separadores o marcadores, una aguja lanera, un imperdible, aguja de gancho de 5 milímetros y como siempre tijeras y cinta métrica. Esto es todo lo que necesitamos y muchas ganas para tejer este costalito, así que si están listos, vamos a empezar. Para empezar a tejer el costalito vamos a utilizar las agujas de 7 milímetros para tejerlo en su totalidad y vamos a montar 96 puntos. Cada quien los puede montar como quiera, como sepa. Yo los monto de la siguiente manera, por si a alguien les sirve. Empiezo por medir el largo de la hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material. Lo que hago es enrollar la lana en la aguja tantas veces como puntos necesite. Así que si necesito 96 puntos, enrollo la lana en la aguja 96 veces. 95 y 96. Este es el tamaño de hebra que tengo que dejar para que no me sobre ni me falte material a la hora de montar los puntos. Ahora que ya lo sé, voy a montarlos y yo lo hago de la siguiente manera. Hago un aro con el hilo que tengo, la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja. Ese aro lo introduzco por la aguja y la hebra que tengo en la mano izquierda da una lazada sobre la aguja. Ahora saco el aro y tiro. Ya tengo el primer punto. Otra vez. Hago un aro, lo meto por la aguja, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien sepa y le guste, vamos a montar 96 puntos. Una vez que montamos los 96 puntos, vamos a empezar a tejer, pero vamos a distribuir los puntos. Vamos a utilizar dos puntos diferentes para tejer todo el costalito. Uno va a ser punto Santa Clara, también se le conoce como punto bobo o punto de espuma, y consiste en tejer todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Y vamos a hacer dos tiras, dos franjas de punto de flor o punto de corazón, que es una puntada súper sencilla, que solamente son 4 vueltas lo que tenemos que hacer. Van a ver que es súper fácil. Entonces, puede ayudarles, si ustedes quieren facilitarse la vida, utilizar unos marcadores para separar lo que va a ser el punto Santa Clara del punto de flor, luego punto Santa Clara otra vez, punto de flor y terminamos con punto Santa Clara. Entonces, si quieren tomar nota, así lo vamos a hacer. Empezamos tejiendo 12 puntos en punto Santa Clara. Vamos a tejer desde el primer punto. Todos los vamos a tejer en punto Santa Clara, por lo tanto todos son de derecho. 12. 11 y 12 puntos en punto Santa Clara. Ahora voy a poner un marcador. Los puntos para la puntada de flor o de corazón, lo que necesitamos son 7 puntos. Van a ser 2 en punto de revés. Entonces tejo 2 reveses. Después 3 derechos. 1, 2, 3. Y termino con 2 puntos de revés. 1 y 2. Ahí termino la que será la franja de la puntada de flor o de corazón. Y ahora vamos a tejer 58 puntos en punto Santa Clara.
57 y 58 puntos. Ahora pongo otro marcador y vamos a hacer los 7 puntos de la puntada de flor o de corazón. Entonces tejo 2 puntos de revés, 3 puntos de derecho, 1, 2, 3 y termino con 2 puntos de revés, 1 y 2. Pongo mi marcador porque ya terminé y ahora los 12 puntos que me quedan los tejo otra vez en punto Santa Clara. 11 y 12 y terminamos esta que será la primera vuelta. Me refiero a la primera vuelta para mencionar a la puntada de fantasía, en este caso al punto de flor o punto de corazón, porque todo lo que es punto Santa Clara, todas las vueltas se tejen igual, simplemente tejemos todos los puntos de derecho, vayamos en vuelta de derecho o vuelta de revés. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta del punto de fantasía. Entonces empezamos esta segunda vuelta, que es el lado revés de la labor, tejiendo los primeros 12 puntos en punto Santa Clara. Llegamos al marcador, lo pasamos y los puntos de la puntada de fantasía los tejemos como se nos presenten. Los 2 primeros los tengo de derecho, los tejo de derecho. Luego tengo 3 de revés, los tejo de revés. Y luego tengo 2 de derecho, los tejo de derecho. Paso el marcador y continúo con los 58 puntos en punto Santa Clara. Llegamos al marcador, lo pasamos y tejemos los puntos de la puntada de fantasía como se presentan. 2 derechos, 3 reveses y 2 derechos. Paso mi marcador y terminamos la vuelta con 12 puntos en punto Santa Clara, siempre de derecho. Listo. Terminamos la segunda vuelta por el lado del revés de la labor. Ahora para la tercera vuelta simplemente vamos a repetir la primera vuelta. Ya no voy a mencionar a los puntos que van en punto Santa Clara porque esos van a ser siempre igual. Me refiero a los puntos de la puntada de flor o punto de fantasía. A esos me estoy refiriendo. Entonces, esta tercera vuelta vamos a tejerla exactamente igual que la primera. Entonces empiezo con los 12 puntos en punto Santa Clara. Pasamos el marcador y los puntos de la puntada de fantasía, 2 puntos de revés, 3 puntos de derecho y 2 puntos de revés. Continuamos con todos los puntos en punto Santa Clara, son 58. Llegamos al marcador, lo pasamos y llegamos a los puntos de la puntada de fantasía, entonces otra vez 2 puntos de revés, 3 puntos de derecho, perdón, 1, 2, 3 y 2 puntos de revés. Paso el marcador y 12 puntos en punto Santa Clara. Terminamos esta que es la vuelta número 3, hacemos la vuelta 4 por el revés de la labor, donde vamos a tejer igual los puntos como se nos presentan, igual que cuando tejimos la vuelta número 2. Así que empezamos. 12 puntos Santa Clara. Y en la puntada de fantasía los puntos se nos presentan. Ahora son 2 derechos, 3 reveses y 2 derechos. Y así continuamos hasta terminar la vuelta. Muy bien, ya tejimos esas 4 primeras vueltas que fueron
preparación para tener ya la cama lista de cómo vamos a empezar a tejer ya el motivo o la flor, cómo vamos a hacer esa florecita o corazoncito. Es muy sencillo, van a hacer otras 4 vueltas, tomen nota. Tejo los 12 puntos en punto Santa Clara. Muy bien, llego al marcador y lo pasamos. Ahora sí, tomen nota. Los 2 primeros puntos los tejo de revés, como están. Ahora me fijo en el punto de derecho que tengo en medio. Tengo 1, 2 y 3. Bueno, en el punto que está en el centro cuento 1, 2 y 3. Estas son vueltas, vuelta 1, vuelta 2 y vuelta 3. En el hoyito que corresponde a la vuelta 3 meto la aguja, doy una lazada y saco un punto que dejo allí en la aguja derecha. Ahora tejo los 3 puntos de derecho, 1, 2 y 3. Y ahora voy a volver a sacar otro punto de aquí del mismo hoyito donde saqué el primero. Me ayudo con una aguja de gancho, para mí es más sencillo. Saco una hebra y la pongo en la aguja derecha. Ya está. Ahora tejo los 2 puntos de revés, 1 y 2. Y continúo con punto Santa Clara. Llego nuevamente al marcador y vamos a repasar. Paso el marcador, tejo 2 puntos de revés, 1 y 2. Ahora me fijo en el punto central de los 3 derechos y cuento 1 hoyito, 2 hoyitos, 3 hoyitos. En la tercera vuelta, el tercer hoyito, meto la aguja, doy una lazada y saco. Esta lazada tiene que salir flojita, no la tensen, tiene que estar flojita. Ahora tejo los 3 puntos de derecho, 1, 2, 3. Y nuevamente saco una lazada, yo me ayudo con un gancho y la pongo en la aguja derecha y ya quedó. Termino con 2 puntos de revés. Paso el marcador y acabo la vuelta con los 12 puntos de punto Santa Clara. Muy bien, terminamos. Y ahora, vuelta número 2 de la puntada, ya cuando estamos haciendo el motivo de la flor o del corazón. Empezamos con 12 puntos Santa Clara. Paso el marcador, ahora tengo 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y ahora, esa lazada que tenemos, que fue la segunda lazada que subimos, que inventamos, esa simplemente la tomamos como si la fuéramos a tejer de revés y la pasamos a la aguja derecha, no la tejemos. Tejo los 3 puntos que tengo de revés, 1, 2 y 3. Y la otra lazada también la paso, la tomo como si la fuera a tejer de revés, no la tejo, solo la paso a la aguja derecha. Y ahora tejo los 2 puntos que siguen de derecho. Paso mi marcador y continúo con los puntos centrales que van todos en punto Santa Clara. Muy bien, llegamos al siguiente marcador y vamos a repasar entonces. Empiezo con 2 puntos de derecho, luego paso mi hebra hacia adelante, hacia mí, porque voy a tejer de revés, pero esta primera lazada no la tejo, solamente la tomo como si la fuera a tejer de revés y la paso, la deslizo a la aguja derecha. Tejo los 3 puntos que siguen de revés. 1, 2 y 3. Y la siguiente lazada que inventé en la vuelta anterior, igual, simplemente la deslizo de la aguja izquierda a la aguja derecha, sin tejerla. Regreso la hebra para atrás y ahora ya tejo mis 2 puntos de derecho. Ya terminé el motivo de punto de fantasía y ahora termino la vuelta con los 12 puntos que me quedan en punto Santa Clara.
Muy bien, muy bien. Ahora, para la vuelta número 3, estamos por el lado derecho de la labor. Empiezo con los 12 puntos en punto Santa Clara. Llego al marcador, lo paso. Primero tejo los 2 puntos que siguen de revés, como están, 1 y 2. Y ahora vamos a eliminar este punto que inventamos, 2 vueltas atrás. ¿Y cómo lo hacemos? Con un surjete, es muy sencillo. Tomo este punto y lo paso a la aguja derecha, sigo sin tejerlo. Tejo el punto que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. Eso se llama surjete. Ya hice el primer surjete, tejo un derecho y ahora el punto que sigue junto con esa lazada que he venido sin tejer, pues los tejo juntos de derecho. Y ya está, ya terminé el primer motivo con los 2 puntos de revés que siguen. Continuamos tejiendo en punto Santa Clara. Llegamos al siguiente marcador, pasamos y vamos a repasar. Tejo 2 puntos de revés. Deslizo el punto que sigue, que es la lazada o el punto que inventamos, a la aguja derecha sin tejer. Tejo el derecho que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Tejo un punto de derecho y ahora los 2 puntos que siguen, que son un derecho más esa lazada que inventamos, pues los tejemos juntos de derecho. Termino con 2 puntos de revés y acabo la vuelta con los puntos en punto Santa Clara. Y ahora para la vuelta número 4, que es la última, simplemente vamos a tejer los puntos como se presentan. Tejo primero los 12 puntos en punto Santa Clara. Paso el marcador y ahora tejo 2 puntos de derecho, 3 puntos de revés y 2 puntos de derecho. Continuamos con el punto Santa Clara. Y al llegar al siguiente marcador, pues hacemos lo mismo. Tejemos los puntos como se presentan. 2 derechos, 3 reveses y 2 derechos. Y terminamos la vuelta ya con los 12 puntos en punto Santa Clara. Y bueno, aquí tenemos ya cómo se ve nuestra puntada de fantasía, ese corazón o esa flor, como le quieran ustedes llamar. Así se va a ir viendo, así vamos a ir repitiendo estas 4 vueltas. Así que vamos a continuar tejiendo. Voy a hacer un repaso rápido nada más de cómo hacemos esas 4 vueltas. Vuelta 1, 2 puntos de revés. Me fijo cuál es el tercer hoyito, la tercera vuelta en el punto central de los 3 derechos. Es 1, 2, 3, meto la aguja, saco hebra y la dejo en la aguja derecha. Tejo 3 derechos, 1, 2 y 3. Y ahora me ayudo yo con una aguja de gancho, meto en el mismo hoyito, saco hebra y lo pongo en la aguja derecha y termino con 2 puntos de revés. Esta fue la vuelta 1. Vuelta número 2, 2 puntos de derecho, paso la hebra hacia adelante, ahora deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, tejo 3 reveses, 1, 2, 3, deslizo el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha sin tejer y tejo 2 puntos de derecho, 1 y 2. Esa es la vuelta número 2. Vuelta número 3, por el lado derecho de la labor, 2 puntos de revés, deslizo el punto que sigue a la aguja derecha sin tejer, tejo el que sigue y monto el que deslice sobre el que tejí. Eso es un surjete, acuérdense, sirve para eliminar un punto. Tejo el
punto que sigue de derecho y ahora los dos puntos que siguen de derecho pero juntos para eliminar el otro punto que inventamos. Y termino con 2 puntos de revés. Esa fue la vuelta número 3 por el lado derecho de la labor. Y vuelta número 4, simplemente tejemos los puntos como se presentan, es decir, 2 derechos, 3 reveses y 2 derechos. Esta es la vuelta número 4. Muy bien, así es como va quedando nuestro tejido. Ahora les enseño el motivo ya más de cerca para que lo puedan ver. De ancho tiene aproximadamente 70 centímetros. Si alguien quiere hacer su costalito más ancho, simplemente le agrega más puntos. Aquí, en vez de montar 96 puntos, monta más de acuerdo a su prueba de punto. Ya es algo al gusto de cada quien. Así es como se va viendo el motivo de nuestra puntada de fantasía. Y entonces ahora vamos a continuar tejiendo, repitiendo estas 4 vueltas constantemente hasta que nuestro tejido mida desde el borde inferior hasta la aguja entre 48 y 49 centímetros. Igual, si alguien lo quiere más largo, simplemente teje más. Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a hacer las disminuciones para la parte de la capucha. Una vez que llegamos a esos 48 centímetros aproximadamente del borde inferior hasta la aguja, entonces ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones de la siguiente manera. Aquí tengo el detalle de cómo vamos a ir haciendo las disminuciones para formar la capucha. Las disminuciones se hacen primero cada 2 vueltas y se hacen de cada lado de la prenda. Vamos a empezar disminuyendo 7 puntos una vez, después 3 puntos una vez y después 2 puntos 7 veces. Después vamos a cambiar y vamos a hacer nuestras disminuciones cada 4 vueltas y vamos a quitar igual de cada lado un punto 6 veces. Luego volvemos, al terminar estas 6 repeticiones, volvemos a hacer las disminuciones cada 2 vueltas y vamos a disminuir un punto 5 veces, después 2 puntos una vez, 3 puntos una vez y 4 puntos una vez. Este es el detalle de cómo lo vamos a hacer. Ahora se los voy a explicar ya en el tejido. Empezamos entonces rematando 7 puntos. Tejo el primero, tejo el segundo y remato. Monto el primero que tejí sobre el segundo. Llevo 1, tejo y remato 2, tejo y remato 3, 4, 5, 6 y 7. Ya rematé 7 puntos, que es lo que me pedía mi tabla que les enseñé. Entonces ahora continúo tejiendo toda la vuelta, sigo haciendo mi puntada, todo normal, hasta terminarla. Terminamos esta vuelta y entonces ahora cuando empecemos por el lado revés de la labor, lo mismo, rematamos 7 puntos. Entonces tejo, tejo y remato 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y ahora continuamos tejiendo toda la vuelta. Terminamos la vuelta y entonces ya hicimos 7 disminuciones, 7 puntos disminuidos de cada lado. Ahora nos toca disminuir solamente 3 puntos de cada lado una vez. Entonces tejo, tejo y disminuyo 1, 2 y 3 puntos. Tejo toda la vuelta. Y cuando empiece la vuelta por el otro lado, en el revés de la labor, disminuyo otros 3 puntos. Terminamos por el lado derecho de la labor y ahora al empezar entonces por el lado revés, disminuimos 3 puntos.
tejo, tejo y disminuyo 1, 2 y 3 y continúo tejiendo toda la vuelta. Terminamos la vuelta, aquí se nota ya perfectamente, quitamos primero 7 puntos, luego 3 puntos. Ahora nos toca rematar 2 puntos de cada lado, cada 2 vueltas, 7 veces. Entonces, tejo 1, tejo 2, remato 1 y remato 2. Continúo tejiendo toda mi vuelta normalmente, haciendo mi puntada, todo, y cuando llegue al otro lado, quitaremos, al empezar la vuelta por el revés, quitaremos 2 puntos. Terminamos esta vuelta y entonces al empezar el revés, la vuelta por el lado del revés, rematamos 2 puntos. 1 y 2. Vamos a continuar tejiendo, haciendo esta misma disminución de 2 puntos de cada lado, cada 2 vueltas, hasta que hayamos quitado 7 veces 2 puntos de cada lado, cada 2 vueltas. O sea, la repetimos 6 veces más esta misma disminución. Muy bien, estamos en este punto, ya terminamos de disminuir, como nos indica aquí, 2 puntos cada 2 vueltas, 7 veces. En la aguja me quedan 48 puntos, hemos quitado 24 de un lado y 24 del otro. Ahora vamos a continuar disminuyendo, pero cada 4 vueltas, 1 punto de cada lado, 6 veces. ¿Qué quiere decir cada 4 vueltas? Es muy sencillo. Cuando nos dice que es cada 2 vueltas, quitamos un punto o disminuimos un punto cada vez que empecemos una vuelta por el derecho o por el revés. Y cuando nos dice que es cada 4 vueltas, vamos a quitar un punto cuando empecemos la vuelta del derecho y un punto cuando empecemos la vuelta del revés. Y en la siguiente vuelta del derecho, lo mismo que en las del revés, no quitamos ningún punto. Eso quiere decir cada 4 vueltas. Entonces vamos a empezar quitando un punto. Así que tejo el primero, tejo el segundo y remato. Solo un punto. Continúo tejiendo toda la vuelta. La termino y ahora cuando empiece por la vuelta del revés, disminuyo o remato un punto también. Continúo tejiendo toda la vuelta. Y ahora, cuando empiece por el lado derecho de la labor, no voy a disminuir. Esta es mi vuelta número 3. No disminuyo nada, la tejo completita. Ahora empiezo la vuelta por el revés de la labor y tampoco disminuyo. Es mi vuelta número 4. Por eso se dice disminuir cada 4 vueltas. Entonces, esta la tejo completa. Termino esa 4ª vuelta por el revés de la labor y ahora que empiece nuevamente por el derecho, ahora sí vuelvo a disminuir un punto. Tejo, tejo y remato. Termino toda mi vuelta por el derecho de la labor. Y cuando empiece por el revés, disminuyo aquí un punto. Vuelvo a tejer, termino toda esa vuelta del lado revés, hago la del derecho y la del revés otra vez sin disminuciones y así vamos a repetir hasta que completemos esas disminuciones, un punto cada 4 vueltas, 6 veces. Muy bien, ya terminé de quitar un punto cada 4 vueltas de cada lado, 6 veces. En la aguja me quedan ahora 36 puntos y vamos a continuar otra vez cada 2 vueltas. Esto es, cada vez que empecemos una vuelta del derecho o una vuelta por el revés de la labor, vamos a quitar un punto y vamos a repetir esas disminuciones 5 veces. Y ahora, ya que terminamos de quitar ese punto de cada lado, cada 2 vueltas, 5 veces, vamos a quitar 2 puntos de cada lado una sola vez.
Entonces empiezo a tejer y remato 1 y remato 2, termino mi vuelta y ahora en la vuelta por el lado del revés remato 2, 1 y 2, terminamos la vuelta. Y ahora, cuando empecemos nuevamente la vuelta por el lado derecho de la labor, vamos a rematar de cada lado 3 puntos. 1, 2 y 3. Termino la vuelta. Empiezo la vuelta por el lado del revés y remato 3 puntos también. 1, 2, 3. Terminamos esta vuelta por el lado revés de la labor. Y ahora, al empezar por el lado derecho de la labor, vamos a rematar 4 puntos. Entonces será 1, 2, 3 y 4 puntos. Continuamos tejiendo. Terminamos esta vuelta y ahora al empezar por el revés de la labor, rematamos otros 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Terminamos la vuelta, los puntitos que nos quedan en la aguja, que son 2, 4, 6, 8 puntos. Y ahora, al empezar por el lado derecho de la labor, simplemente vamos a rematar esos 8 puntos de una vez. Y listo, terminamos. Simplemente jalamos un poquito y cortamos la hebra, la pasamos por aquí y ya está. Ya quedó terminada la parte de la capucha. Esta es la forma que debe de tener. Lo que vamos a hacer ahora es levantar puntos alrededor de todo el borde para tejer una tira que después vamos a doblillar para formar un borde parejito. Entonces, teniendo nuestra labor por el lado derecho, nosotros lo que vemos es el lado derecho de la labor, tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a levantar puntos. Fíjense, aquí tenemos muy claro los primeros puntos que rematamos. Entonces, vamos a empezar a contar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, aquí voy a meter la aguja y saco mi primera hebra. Si les cuesta, pueden ayudarse con una aguja de gancho. Ahí está. Ahora ya me fijo muy bien cuál es la hebra que va hacia la madeja y vamos a ir levantando un punto por cada punto que encontremos. Este fue el primero, ahora meto aquí, segundo. Aquí ya llegué al último punto de los primeros 7 que rematamos y luego acuérdense, rematamos 3 puntos. Pues entonces ahí levanto igual, uno por cada uno. 1, 2 y 3 puntos. Después levantamos 2 puntos 7 veces. Entonces levanto 2 puntos. Aquí está el primero y aquí está el segundo.
y después otra vez 2 puntos, aquí está el primero, aquí está el segundo, y así vamos a continuar levantando un punto por cada uno a lo largo de todo el borde hasta que lleguemos al otro lado. Más o menos serán 108, 106 puntos. Una vez que tenemos montados esos 106 o 108 puntos, los montamos igual con las agujas de 7 milímetros. Lo seguimos tejiendo todo con esas mismas agujas. Ahora vamos a tejer 9 vueltas en punto Santa Clara, igual que todo lo demás que tejimos. Aquí tejemos 9 vueltas completitas en punto Santa Clara. Y cuando empecemos la 10ª vuelta, vamos a ir cerrando todos los puntos de una vez. Muy bien, ya tejí 9 vueltas y entonces ahora que voy a empezar la 10ª, voy a ir cerrando todos los puntos de una vez. Así que tejo, tejo y remato. Monto el primero que tejí sobre el segundo y el que sigue. Acuérdense que cuando rematamos o cerramos la labor, tenemos que conservar la misma tensión que hemos tenido durante toda la labor. No hay que apretar más, hay que conservar la misma tensión para que no se nos frunza el remate, ¿ok? Entonces vamos a continuar rematando todos los puntos. Ahora que ya terminamos de cerrar todos los puntos, así quedó nuestro borde, entonces con ayuda de una aguja lanera vamos a hacer un dobladillo. Enhebramos la aguja. Ahora ponemos la prenda de manera que nosotros vemos el lado revés de la labor, porque lo que vamos a hacer es doblar esta tira que acabamos de tejer. La vamos a doblar de esta forma y hacer un dobladillo a todo lo largo del borde para tapar estos puntos que quedaron así cuando levantamos los puntos para poderla tejer. Es como si en una blusa, en un vestido, en una costura con tela, pusiéramos un bies para tapar esa orilla. Ah, pues aquí hacemos lo mismo, este es nuestro bies. Vamos a ir cosiéndolo a lo largo de todo el borde de esta manera. Entonces simplemente cuidamos de tomar el punto de abajo del borde que nos quedó cuando levantamos los puntos y hacemos unas puntadas muy sencillas, como si fuera un dobladillo normal de cualquier prenda. Aquí está, entonces tomo el punto de abajo y tomo este. Vamos viendo que nos quede flojito, que no se nos frunza. Y de esta manera vamos a hacer toda la costura. Y así nos queda ya el borde con su dobladillo. Ahora vamos a hacer la costura de la parte inferior del costalito. Vamos a poner nuestro costalito de manera que nosotros vemos el derecho de la labor y vamos a marcar exactamente el centro. Contamos los puntos, aquí teníamos 58 puntos en punto Santa Clara, entonces contamos la mitad y ponemos un marcador. Y lo que hacemos ahora es doblar de esta manera. Vamos a hacer una costura de aquí para acá y de aquí para acá. Para cerrar la parte de abajo del costalito, simplemente hacemos una costura con punto atrás. Si ustedes prefieren, para poder coser con más confianza, simplemente pasamos un hilván para fijar las partes que tenemos que coser y que podamos hacer nuestra costura tranquilamente, sin pendientes, sin miedo de que se nos pueda mover. Entonces pasamos un hilván. Y ahora sí, vamos a hacer nuestra costura con punto atrás. Simplemente vamos cosiendo hacia atrás y hacia adelante. Procuramos siempre tomar
puntos, no morder la hebra del estambre para que quede mejor y más limpia la costura. Sin apretar para que no se nos frunza. Muy bien, así nos queda. Una vez que terminamos de hacer toda la costura y lo volteamos, pues ya nos queda así, perfectamente cerrado en la parte de abajo. Ahora solo nos falta hacer 3 cordones que va a llevar el costalito para que sea muy fácil abrirlo y cerrarlo para meter al bebé. Entonces vamos a ver cómo hacemos esos cordones. Vamos a hacer unos cordones así como este que tengo aquí. Es muy sencillo, lo hacemos con una aguja de gancho o de crochet. No se preocupen que no es indispensable ser experto en tejido a crochet para hacer este cordón. Es algo muy sencillo, se los voy a enseñar paso por paso. Yo voy a usar una aguja de gancho de 5 milímetros, eso es lo que voy a utilizar. Y vamos a hacer 6 cordones de aproximadamente 28 centímetros de largo cada uno de estos 6 cordones. Para esto necesitamos primero medir una hebra de 1 metro de longitud. Es esta que tengo yo en mi mano derecha. Y el hilo que tengo en la mano izquierda es el que va a la madeja. Entonces, vamos a empezar, meto el gancho, lo cruzo o tuerzo el hilo y ahora tomo una lazada del hilo que va a la madeja y lo saco por ese arito que tengo en la aguja. Ya está el primer punto. Ahora sí, vamos a empezar. Fíjense bien, el hilo que medimos, ese metro, lo tengo aquí adelante. Va a estar adelante de mis dedos y el hilo que va a la madeja va a estar entre mi dedo medio y el índice. Así lo voy a acomodar. Entonces ahora tomo de atrás para adelante, doy una lazada con esa hebra que tengo adelante, la que medimos, el metro que medimos. Ya di la lazada, ahora me voy a la hebra de atrás, la que va a la madeja. Doy una lazada y saco las 2 argollas que tengo en la aguja. Ya está listo el segundo punto. Otra vez, tomo de atrás para adelante una lazada de la hebra que tengo adelante, la que medí. Ahora doy una lazada con la hebra que va a la madeja y saco las 2 argollas que tengo en la aguja. Otra vez, tomo de atrás para adelante el hilo que tengo adelante, el que medí. Doy una lazada con el hilo que va a la madeja y saco las 2 argollas que tengo en la aguja. Otra vez, doy una lazada de atrás para adelante con el hilo de adelante, tomo la hebra de atrás que va a la madeja y saco las 2 argollas. Doy una lazada y saco. Lazada, hebra de adelante, lazada, hebra de atrás y saco. Y de esta manera vamos a seguir haciendo nuestro cordón, que aquí ya se está formando, hasta que mida aproximadamente 28 centímetros. Más o menos llegamos a 28 centímetros. Entonces ahora vamos a cortar el hilo que va a la madeja, cortamos allí y simplemente el que iba a la madeja, el que acabamos de cortar, con él vamos a cerrar, hacemos una lazada y lo sacamos. Y con esto ya cerramos nuestro cordón. Ahora simplemente hacemos 2 nuditos entre las 2 madejas, entre las 2 hebras y ya está. Ya nos quedó el cordón. Con estas hebras las vamos a utilizar para unirlo al costalito. Fíjense cómo. Bueno, aquí yo ya coloqué 2 cordones. Ahora vamos a colocar el tercero aquí y después ya nos quedará el que cierra la capucha. Entonces es muy fácil.
busco cuál es más o menos la mitad del espacio donde lo voy a ubicar. Aquí me va a quedar. Ahí meto el gancho de la parte de atrás, del revés de la labor hacia adelante y voy a jalar una de las dos hebras que tiene el cordón. Ahora meto el gancho, una cadenita más acá y saco la otra hebra que tiene el cordón. Una vez que tengo las dos hebras ya por el lado revés de la labor, entonces lo que voy a hacer es simplemente anudarlas. 1 y 2 nuditos. Y ahora con ayuda de la aguja de gancho voy a perder las hebras, cada una por su lado. Las paso un poquito. Ahí está. Y ahora la otra. Por aquí la pasamos. Pasamos y pasamos. Y ya las podemos cortar. Listo. Y ya nos quedó unido el cordón. Entonces pegamos todos los otros 5 cordones exactamente igual. El otro lo vamos a pegar a la misma altura en el otro frente del costalito. Muy bien, ahora solo nos falta el cordón de la capucha. Ese es exactamente igual el procedimiento en su ejecución, pero lo vamos a hacer de 1.25 metros de largo. Eso es lo que debe de tener para que nos dé muy bien el diámetro y nos quede cordón para hacer el moñito. Para rematar este cordón, lo cortamos igual, ya terminamos, imaginemos que ya llegamos al 1.25 y entonces la hebra simplemente la paso igual que pasé la otra en los otros cordones y hago un nudito igual entre las dos hebras. Doble para que me quede mejor. Y ahora con ayuda de una aguja lanera enhebro una de las hebras que quedaron y la paso por dentro del cordón. La voy pasando, la saco por aquí y ya puedo cortar. Ya está. Ahora enhebro la otra hebrita igual. Y hago lo mismo, la pierdo por dentro del mismo cordón. Estiramos y cortamos. Y entonces ya nos queda el cordón terminado por las dos puntas. ¿Se fijan? Bueno, ahora vamos a ver cómo lo metemos dentro de la capucha. Para meter el cordón vamos a utilizar un imperdible. Engancho el cordón y voy a empezar a meterlo por aquí, por eso hicimos ese dobladillo precisamente para que nos quedara ahí un canal por donde meter. Entonces vamos metiendo, vamos pasando con calma, con paciencia, hasta llegar al otro lado. Muy bien, llegamos hasta el otro lado y ahora ya lo podemos jalar para que nos quede bien parejo. Quitamos el imperdible y ya está. Ya quedó listo. Ya esto se ajustará al tamaño que cada quien quiera ajustarlo a la cabecita del bebé. Y de esta forma nos queda finalmente, así para que se acomode, este costalito. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo.
un costalito muy práctico, muy abrigador y que fue muy fácil tejerlo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, suscríbanse a nuestro canal, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos a crochet y a 2 agujas también. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.